Capítulo 10. Trabajando en la conciencia. La disciplina de la personalidad. La energía entra por la parte inferior del sistema energético, subiendo desde los pies hasta el chakra raíz y avanzando desde allí hacia arriba. Pero también actúa la luz interior del Creador infinito que entra en el sistema energético a través de la puerta de acceso a la infinidad inteligente, a través del rayo violeta y hasta los centros energéticos verde, azul e índigo. El trabajo en la disciplina de la personalidad es el trabajo del rayo índigo. Y lo facilita en gran medida el trabajo diario y persistente sobre el propio deseo. Porque cuanto más intenso sea ese deseo, más poderosa será la energía que pase a través de la puerta de acceso a la infinidad inteligente desde lo alto. Y más poderosa será la fuerza que arrastre hacia arriba la energía desde el chakra raíz y hacia el encuentro con esa luz interior que invoca el buscador metafísico de la conciencia. Todos entendemos el concepto de disciplina. Sin embargo, es posible que pensemos en ella solamente como sinónimo de castigo. Por ejemplo, cuando la gente habla de imponer disciplina a un niño, suele referirse a castigarlo por haber hecho algo que se percibe como mal hecho. La Confederación no utiliza esta palabra en este sentido. La utiliza en el sentido de autodisciplina. Todos utilizamos la autodisciplina de diversas maneras. Quizá nos retiremos de la mesa antes de estar saciados para mantenernos esbeltos. Quizá nos guardamos nuestros pensamientos y vemos que ofrecerlos no sería útil o provechoso. Quizá planificamos nuestro presupuesto y disciplinamos nuestros hábitos de gasto. La disciplina de la personalidad, según la expresión que utiliza la Confederación, consiste en controlar los pensamientos y acciones que el jugador percibe como no equilibrados, sometiéndolos a los ejercicios de equilibrado. El objetivo de este trabajo es llegar a liberarnos de aquellos desencadenantes que nos hacen perder el equilibrio emocional, mental y espiritual. Para poder trabajar con los dos chakras superiores invocando inspiración, necesitamos mantener, en todo momento, el corazón abierto e incluso un temperamento responsable. ¿Has visto alguna vez esos taburetes de ordeño con solo 3 patas? Es fácil inclinarse sobre 2 de las patas para alcanzar las ubres. La inestabilidad inherente a las 3 patas es útil para ese trabajo. Y la mayoría de los nuevos jugadores del tablero de juego tienen personalidades con la inestabilidad inherente al taburete de 3 patas, porque están acostumbrados a alcanzar objetivos. Intentando alcanzar algo que deseamos, nos desequilibramos a propósito al inclinarnos para conseguir lo que queremos. Con la disciplina de la personalidad, se crea un estadio de la personalidad que no busca conseguir. Si las 3 patas de la personalidad son nuestras mentes, nuestras emociones y nuestras facultades de la voluntad, neutralizamos el conseguir de la voluntad añadiendo una 4ª pata de espiritualidad o fe. Entonces podremos sentarnos firmemente sobre nuestro verdadero ser. Seguimos utilizando nuestras mentes, emociones y facultades de la voluntad, pero estas están firmemente unidas a esa fe que sabe que todo está bien y que lo que nos corresponde nos llegará de forma natural conforme ofrezcamos nuestros esfuerzos a la vida de fe que vivimos en cada momento y día tras día. Por ejemplo, la personalidad de 3 patas puede verse inmersa en problemas de dinero. Entonces dedica un tiempo precioso a conseguir más dinero. La personalidad de 4 patas, mientras trabaja para pagar las facturas, utilizará al mismo tiempo la facultad de la fe para afirmar que hay dinero suficiente para lo que se necesita en el día a día. La fe hace que dejemos de esforzarnos y nos acomodemos con alegría a hacer exactamente lo que somos y donde nos encontramos. Este uso de la fe, cuyo mantra es todo está bien, nos estabiliza. Como jugadores que trabajamos en el reino del espíritu, nos hace fuertes y nos mantiene firmes. Permite que la energía del Creador fluya libremente. Mantiene el corazón abierto. La fe es algo que crece cuando le hacemos sitio para que crezca. Damos el salto a la fe que nos dice que todo va bien incluso cuando nuestro intelecto y nuestras emociones nos dicen lo contrario. Y descubrimos que esta afirmación es cierta solo después de haber dado ese salto al vacío. Es en ese contexto de fe estable, sólida y firme que se puede comenzar a trabajar en la conciencia. Y el término trabajo lo utilizo del mismo modo que lo utilizaría un ingeniero mecánico. Digamos, por ejemplo, que un transformador de alta tensión funciona cuando una batería suministra energía a sus espiras. Las espiras del transformador ya están bobinadas. El transformador está listo para funcionar. Pero no podrá funcionar hasta que se le suministre una carga desde una fuente de energía.
Nosotros tampoco podremos trabajar en la conciencia hasta conectarnos a nuestra fuente de energía. Don Elkins preguntó al grupo de Ra sobre el trabajo en la conciencia. Interrogador. Si no tenemos polaridad en la electricidad, no tenemos electricidad, no tenemos acción, no tenemos. Por lo tanto, supongo que, en conciencia, sin esa polaridad, no habría acción ni experiencia. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Esto es correcto. Puedes utilizar el término general, trabajo. Interrogador. Entonces el concepto de servicio al yo o servicio a otros es obligatorio si deseamos tener trabajo, ya sea trabajo en conciencia o trabajo en lo mecánico, o concepto newtoniano en lo físico. ¿Es esto correcto? Soy Ra. Esto es correcto con un añadido. La bobina, como puedes entender este término, está enrollada, es potencial, está lista. Lo que falta sin polarizar es la carga. Interrogador. Entonces la carga la proporciona la conciencia individualizada. ¿Es esto correcto? Soy Ra. La carga es proporcionada por la entidad individualizada que utiliza las emanaciones y efusiones de energía mediante las elecciones de libre albedrío. Al elegir sistemáticamente servir a los demás, es decir, polarizando positivamente, proporcionamos la fuente de energía para el trabajo en la conciencia. Luego cargamos la bobina eligiendo conscientemente qué aportes y flujos de energía deseamos obtener. Nuestra primera polarización como jugadores es simple y básica. Elegimos la polaridad positiva. Elegimos estar al servicio de los demás. Al elegir de manera consistente estar al servicio de los demás, abrimos nuestros corazones y así obtenemos la capacidad de acceder al amor incondicional, que es el estado estable de nuestro chakra del corazón y del Creador. Para el jugador que decida hacer lo que la Confederación denomina trabajo en la conciencia, son posibles otros refinamientos de la polarización. Una vez que el jugador ha decidido centrarse en una manera particular de polarizar a medida que avanza hacia la puerta de acceso a la infinidad inteligente, utiliza las facultades del deseo y de la voluntad a fin de suministrar carga a la poderosa bobina de su naturaleza espiritual inherente. Cuando se trabaja en la conciencia, es vital que el jugador tenga fe en sí mismo como un ser poderoso y fe en que existen recursos de ayuda más allá de la puerta de acceso. Nosotros, como jugadores, hemos de contar con el poder inherente de nuestro propio potencial bobinado a medida que nos acercamos a la puerta de acceso. Si dudamos de nuestro propio poder, no llegaremos lejos en nuestro uso de la puerta de acceso. Haremos bien en asumir que somos entidades de enorme poder potencial. Luego podremos dedicarnos al uso correcto de ese poder de voluntad y fe. Y tenemos que generar la carga para nuestro trabajo en la conciencia utilizando nuestro propio albedrío para decidir cómo vamos a utilizar exactamente los flujos de energía que nos llegan a través de la puerta de acceso, desde el mundo del espíritu. Si dudamos de que existen fuentes reales y auténticas de inspiración e información a través de la puerta de acceso, o dudamos de que podamos conectar con ellas, no llegaremos lejos. Así pues, la preparación para trabajar en la conciencia consiste en disciplinar nuestra personalidad para que sea robusta y se apoye en su propia esencia. Luego podremos proceder a conectarnos con aquellas fuentes poderosas que llegan a través de la puerta de acceso. Nos aquietamos y concentramos. Nos orientamos hacia nuestra polaridad positiva, deseamos buscar la verdad. Procuramos utilizar nuestra voluntad y fe con pureza. Permanecemos fieles a nuestros ideales más elevados. Y entonces estaremos listos para proceder. Técnicas para el trabajo en la conciencia. Práctica de la presencia del Creador único, también llamada meditación. Permítete a ti mismo percibir la esencia de tu deseo. ¿Qué deseas? Aquellos que estén preparados para trabajar con la puerta de acceso a la infinidad inteligente dirán algo como, deseo buscar la verdad. Deseo tener una experiencia de primera mano con el uno. Busco conocer para poder servir, y sentimientos de esa naturaleza tan básica, que no piden nada para ello excepto descansar por fin con el amado y ejercitarse en la presencia del Creador único e infinito. Amigos míos, a medida que encontréis ese deseo, empezad a sentir vibrar la energía dentro de vuestro tercer ojo. Sentid cómo cobra vida. Oh, sagrado deseo. Es vital ser apasionados en vuestra búsqueda.
Entonces, imagina ese contacto, ese momento en que ese deseo es fructificado por la inspiración que se enfoca solo en ti y se adecua en cada detalle a todo lo que podrías desear conocer o utilizar con objeto de servir. La mayoría de las religiones y tradiciones espirituales recomiendan la meditación como técnica de búsqueda espiritual. Está muy extendida en la literatura sobre la búsqueda espiritual. Es tan popular que ya forma parte de nuestra cultura pop. Por ello, el significado de la palabra se ha visto muy desvirtuado debido a su uso excesivo. Algunas personas utilizan el término sin saber nada de ello. Así que se ha convertido casi en una broma. Y, para un nuevo jugador, resulta muy confuso que le digan que medite. ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer? Mi respuesta a estas preguntas es sencilla: practica la presencia del único creador. Creo que la frase contiene una orientación implícita al señalar al jugador la dirección correcta. Además, la Confederación habla a menudo de practicar la presencia del Uno. Para explicar esta práctica, me basaré en las vidas de dos hombres cuyas obras me han inspirado en mi propio camino espiritual, el hermano Lorenzo y Joe Goldsmith. El hermano Lorenzo fue un francés del siglo XVII. Creció pobre y sin educación. Se alistó en el ejército y luchó en la guerra de los 30 años antes de recibir una revelación del poder de Dios y convertirse en hermano laico en un monasterio carmelita de Lorena. Durante toda su vida, trabajó como ayudante de cocina y reparó los zapatos de los monjes. Su profunda paz interior atrajo alumnos y uno de ellos, Joseph de Beaufort, recopiló sus frases y cartas tras su muerte. Beaufort los plasmó en una obra muy breve titulada La práctica de la presencia de Dios. El hermano Lorenzo se anticipó a la obra de la serie Conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch en casi 4 siglos, ya que aconsejaba: Dios solo se revela a un corazón humilde que se abre sinceramente a Él y a una voluntad que se rinde a su voluntad y a sus caminos. La única manera en la que Dios hace esto es a través de su relación con nosotros. Nuestro Padre se revela en todo su amor y su verdad a través de una conversación privada y continua de mente, corazón y alma. Esta conversación continua del hermano Lorenzo habla a nuestra mente profunda y a nuestro corazón. Nuestra parte de la conversación puede hablarse en voz alta, pensarse mentalmente o escribirse, como hizo Walsh. El resto consiste en nuestra escucha del silencio. Lorenzo dice: así es como Dios nos moldea a su imagen y semejanza según su plan específico para cada uno de nosotros. Joel Goldsmith nació en el seno de la clase media judía neoyorquina del siglo XX. De adolescente recibió visiones interiores que le sugerían estudiar a Jesús y hacerse masón. Así lo hizo, leyendo la Biblia e ingresando en la orden masónica. Destacó como masón, alcanzando el grado 32 a los 22 años. También destacó como estudioso de Jesús. Se hizo practicante de la ciencia cristiana y ejerció la sanación durante 15 años dentro de esa iglesia. En 1947 abandonó la ciencia cristiana para fundar su sistema de búsqueda místico cristiano, al que llamó el Camino Infinito. En uno de los excelentes libros de Goldsmith sobre la meditación, Practicar la presencia, decía: el hermano Lorenzo lo llamaba practicar la presencia de Dios. Los hebreos lo llamaban mantener la mente puesta en Dios y reconocer a Dios en todas las cosas. Jesús lo llamó permanecer en el Verbo. Es una práctica que, en definitiva, conduce a una confianza total en el infinito invisible, que a su vez trae lo invisible a nuestra conciencia a medida que lo necesitamos. ¿Cómo nos preparamos los jugadores para meditar? En primer lugar, nos preparamos para acceder a la puerta de acceso asegurándonos de que nuestro corazón esté abierto y nuestra energía fluya adecuadamente. Nos ponemos cómodos físicamente. Nos relajamos hasta que estemos concentrados y en silencio. Luego ponemos nuestra intención y enfocamos nuestro deseo y voluntad en abrir esa puerta y hacer clic en el menú de opciones disponibles una vez que hayamos abierto la puerta. Elegimos practicar la presencia en ese menú. Comenzamos nuestra sesión expresando mentalmente nuestra intención una vez más. El grupo QO sugiere una frase como deseo conocer la verdad o quiero sentirte de cerca, Creador. Yo encuentro útiles también las frases soy un ser humano. Ayúdame a llegar a serlo. Al expresar nuestra intención con toda claridad estamos abriendo el canal a través del cual podrá tener lugar esta conversación continua. Entonces nos quedamos en silencio,
y permanecemos silenciosos durante el periodo de la meditación. Esa es la idea de practicar la presencia del Creador único. Hay muchas formas de mantener la mente receptiva, atenta y en silencio. Las personas que practican la meditación trascendental repiten una y otra vez un mantra o una frase que les ha dado su maestro. Se le dice al meditador que medite unos 20 minutos, 2 veces al día. Si te atrae esta idea, puedes visitar el sitio web www.tm.org e investigar más a fondo. Allí encontrarás una lista de profesores locales. En otro estilo de meditación, una antigua técnica budista llamada meditación vipassana, el meditador enfoca sus ojos en una vela y simplemente observa cómo parpadea y se curva la llama de la vela. Al practicar este tipo de meditación, permitimos que nuestros pensamientos surjan y luego se alejen, sin aferrarnos a ellos ni seguirlos. En lugar de intentar acallar la mente superficial, la dejamos que siga su curso, y aprendemos gradualmente las leyes de cómo interactúan nuestras mentes y cuerpos para producir sufrimiento o paz, sin dejar de enfocar nuestra atención en la llama. Los que meditan con el método vipassana suelen permanecer sentados más de 20 minutos, a veces durante horas. Mi fuente favorita para aprender más sobre este tipo de meditación, porque conozco y admiro a la directora de esta escuela, Barbara Brodsky, es el sitio web www.depsprint.org. Allí se pueden encontrar instrucciones y un calendario de clases y encuentros. Muchos practicantes de la meditación no siguen ninguna práctica, sino que simplemente eligen seguir su respiración, inspirando y expirando, contando sus respiraciones. También pueden elegir visualizar su respiración como una luz blanca, que fluye hacia el interior del cuerpo al inhalar y luego fluye hacia el exterior al exhalar. Dice Atón, miembro de la Confederación. La meditación consiste en un intento de entrar en contacto con tu verdadera identidad, la conciencia del todo. Esta conciencia es una realidad muy diferente, una realidad que trasciende a la de la ilusión. La Confederación sugiere que consideremos la meditación como un reinicio de nuestra conexión con la parte más profunda de nuestro ser. Porque todo es uno, y el Creador al que invocamos para que entre en nuestro cuerpo energético y en nuestra vida es nuestra conciencia y naturaleza últimas. Es difícil comprender la meditación desde un punto de vista intelectual. Esta conversación o contacto con nuestra identidad original se hace en silencio. Con la excepción de expresar nuestra intención, no usamos palabras. El Creador rara vez usa palabras. La conversación es silenciosa. Y sin embargo, como sugiere el hermano Lorenzo, la visión que obtenemos a través de esta comunicación silenciosa nos conducirá por el camino correcto. Practicar la presencia del Creador es quizás la más pasiva de todas las opciones del menú que se abre cuando accedemos a la puerta de acceso. Estamos pidiendo que la presencia, la conciencia y la esencia de nuestro amado Creador atraviese nuestra puerta, nuestro rayo violeta y nuestro rayo índigo. La pregunta más habitual sobre la meditación es, ¿cómo podría llegar a hacer efecto? Nunca puedo despejar mi mente por completo. No puedo lograr el silencio interior. Mi respuesta es, no te preocupes. No importa lo mal que pensemos que lo estamos haciendo. Lo único que importa es la pureza e intensidad de nuestro deseo e intención de practicar la presencia del Creador. A mí, por ejemplo, nunca se me ha dado bien mantener la mente en blanco. Sin embargo, ahora medito 3 veces al día, y lo hago desde 1962. Puedo dejar constancia de los beneficios de esta técnica. La siguiente pregunta más habitual es, ¿cómo me visto y cómo me siento? Los budistas recomiendan sentarse con las piernas cruzadas, sobre una pequeña almohada en el suelo que ellos llaman zafu. Esta postura abre el cuerpo energético por la parte inferior y permite que la energía entrante fluya directamente hacia el corazón. Tradicionalmente, también llevan ropa holgada y cómoda para que la mente no se distraiga con ningún tipo de incomodidad física. Creo que, aparte del hecho de permanecer despierto, lo que descartaría meditar tumbado en posición horizontal, en realidad no importa cómo nos sentemos o qué ropa llevemos. Lo que importa es la pureza y la intensidad de nuestro deseo de sentir la presencia. Si tú, como jugador, decides probar esta técnica, te sugiero que empieces modestamente, meditando solo durante 2 o 3 minutos cada vez. Después, aumenta gradualmente el tiempo que deseas meditar de forma periódica. Ten paciencia contigo mismo. El cuerpo tarda un tiempo en acostumbrarse a permanecer sentado con los ojos cerrados, sin hacer nada.
estamos acostumbrados a permanecer sentados, pero nuestra atención siempre se dirige al exterior, al trabajo que realizamos, a las películas o programas de televisión que vemos, o a los videojuegos a los que estemos jugando. Así que, empieza poco a poco. Los beneficios de esta técnica de trabajo en la conciencia se acumulan silenciosa pero firmemente si nos mantenemos constantes en la práctica diaria de la presencia. No necesitamos pasar largas horas en meditación para obtener sus beneficios. Por el contrario, lo que necesitamos es ser constantes y perseverantes, practicando a diario. Algunas personas son muy insensibles a las sutiles energías recibidas durante la meditación, mientras que otras son hipersensibles. La mayor parte de nosotros nos encontramos en un punto intermedio. Pero si intentas meditar y te parece una experiencia demasiado poderosa, es posible que quieras encontrar un buen grupo de meditación con el que meditar hasta que te acostumbres por completo a las energías involucradas. Las otras personas del grupo amortiguarán tu experiencia individual para que seas capaz de recibir las energías procedentes de la meditación con más confianza. Una advertencia: no dediques demasiado tiempo al día a la meditación. Con un poco de esta asombrosa técnica se consigue mucho. Las personas que permanecen demasiado tiempo en meditación pueden perder el contacto con el trabajo de los chakras inferiores y empezar a apartarse de sus relaciones, su trabajo y todas las actividades normales y cotidianas de su vida. La meditación está pensada para ayudar al jugador a vivir su vida cotidiana con más destreza, no para apartarle de ella. Hablaré más extensamente de esta técnica de la práctica de la presencia del Creador en Viviendo la Ley del 103. El trabajo interior. Ten la seguridad de que no te equivocarás. Si esta práctica te atrae, simplemente hazla. Busca un lugar tranquilo y privado, concéntrate, establece tu intención y adéntrate en el silencio. No hace falta ningún ritual elaborado. Es una técnica sencilla. Piensa que es tu momento de escuchar y de ser escuchado. Relájate y disfruta. Oración. Cada uno de vosotros es un templo y un sacerdote dentro de él. El templo es vuestro cuerpo, vuestra personalidad y vuestros talentos. El sacerdote es la conciencia interior que gobierna ese edificio y su gestión, la disponibilidad de los talentos y tesoros del templo y el uso y la ayuda que esas facultades del ser brindan al ministerio. Cada sacerdote necesita pasar algún tiempo en ese santuario que no tiene que ver con nadie más que consigo mismo y en esa conexión que es sagrada entre el yo y el Creador infinito, entre el ser amado y el que ama, entre la chispa y la fuente de esa chispa, ese inmenso fuego, esa inmensa luz, ese inmenso amor, ese inmenso pensamiento que es el Creador uno e infinito. Es útil imaginarte entrando, no en una habitación vacía de oración impersonal, sino en una habitación muy personal que representa el corazón de uno mismo y en la que espera la figura del Creador tal y como el Creador se te aparecería a ti. Muchos ven al Creador como Padre. Muchos ven al Creador como Madre. Algunos ven al Creador como el Cristo, como lo hace este instrumento. Cualquiera que sea esa imagen, date cuenta de que allí te espera el Creador y que tú vas a estar con tu verdadero yo cuando entres en ese santuario del silencio. La oración es básicamente una manera de practicar la presencia expresada verbalmente. Aunque la Confederación menciona a menudo la oración al hablar del trabajo con el rayo índigo, no suele enfatizar en esta técnica. Esto se debe a que ellos mismos no utilizan palabras. Utilizan la comunicación conceptual en lugar de palabras, tanto en sus propias vidas como al ofrecer mensajes a través de canales como yo. Al ser totalmente telepáticos, ellos prefieren por supuesto las perlas redondeadas, vivas y fértiles de la comunicación conceptual, transportadas por el silencio interior, antes que la plenitud y especificidad de las palabras expresadas verbalmente. Sin embargo, los jugadores suelen elegir esta opción del menú desplegable de la puerta de acceso porque, como seres humanos, estamos acostumbrados a las palabras. Las palabras nos conmueven. No nos parecen algo plano y limitado. Las palabras actúan de forma mucho más instantánea y fácil que el silencio a la hora de traernos una sensación inmediata de la presencia que buscamos. Al expresarnos en nuestras oraciones, la respuesta de la presencia sagrada nos llega de inmediato. Y cuando nos sentimos jugadores, existe un vínculo de energía sacerdotal con esa experiencia. Es la energía de percibir el carácter sagrado de las cosas cotidianas. Todos los jugadores son sacerdotes en su templo personal del corazón abierto. De todas las opciones del menú para trabajar en la conciencia,
la oración es la más accesible. Nuestras oraciones no tienen por qué ser grandiosas. Solo tienen que sentirse con el corazón. Sin embargo, es posible que necesitemos superar la idea errónea de nuestra infancia de que solo las oraciones que vienen por escrito, o las que se rezan en la iglesia, son realmente oraciones. Cuando la mayoría de nosotros, en el mundo occidental, pensamos en la palabra oración, pensamos en las oraciones de la iglesia, especialmente en la oración más utilizada en la fe cristiana, el Padre Nuestro. Esta oración, tomada de las instrucciones de Jesús a sus discípulos cuando le preguntaron sobre cómo rezar, es un conjunto de súplicas. La oración incluye varias peticiones. Para que el reino del Creador venga a la tierra, para que la voluntad del Creador se haga aquí en la tierra como en el cielo, para que nuestras necesidades de hoy puedan ser cubiertas, para que nuestros errores sean perdonados, así como nosotros perdonamos los errores de los demás, para que se nos guíe lejos de la tentación, para que se nos libre de todo mal. El Padre Nuestro comienza con una salutación al Creador y termina con una alabanza, dando al Creador el reino, el poder y la gloria por siempre. Es una plegaria muy completa, y si elegimos sabernos solo una de memoria, esta es una de las mejores. Lo digo porque contiene todos los sentimientos de la oración: alabanza, acción de gracias, anhelo de la presencia del amado, deseo de justicia, arrepentimiento por los errores autopercibidos y súplica de protección contra la negatividad. Hay muchas oraciones escritas, algunas de las cuales, como el Padre Nuestro, se han hecho muy conocidas porque expresan necesidades universales. El libro de oración común de mi iglesia episcopal contiene más de 800 páginas de oraciones para el culto diario y semanal, para bodas, funerales y un largo etcétera. Estas oraciones puestas por escrito tienen en común una belleza de expresión que las hace parecer más meritorias que nuestras propias palabras, que podrían parecer vacilantes y torpes. Y, de hecho, muchas personas suponen que solo pueden rezar leyendo las palabras de una oración escrita o escuchándolas en la iglesia. Sin embargo, eso no es cierto en absoluto. Aunque las oraciones escritas y rituales son maravillosos instrumentos de inspiración y constituyen un verdadero recurso para el jugador, nada puede igualar el poder de las oraciones que brotan de nuestro propio corazón. La palabra plegaria tiene su origen en el latín medieval del siglo XIII, precaria, que significa petición. Mientras que en la práctica de la presencia simplemente nos sentamos de forma pasiva y permitimos que la conversación entre el Creador y nosotros se desarrolle en silencio. En la oración hablamos y pedimos al destinatario de nuestras peticiones lo que necesitamos. El jugador puede elegir qué pedir. La oración más sencilla y sincera suele ser: Señor, ayúdame, o quizás, oh, Señor, quédate conmigo. Los jugadores podríamos considerar sustituir por Señor, ayúdame, nuestra oración más habitual en tiempos de prueba. Al fin y al cabo, un jugador experto es una plegaria viviente. Cuanto más conscientes seamos de nuestra energía y nuestros pensamientos, más formas de rezar sobre la marcha veremos, y acabaremos encarnando esos mismos ideales y esperanzas por los que rezamos. Los momentos comunitarios de oración con la familia en casa o con la congregación en la iglesia están bien. La adoración en grupo puede ser tremendamente poderosa. El respaldo del grupo facilita que nos adentremos profundamente en la oración. Sin embargo, los momentos de oración en soledad también resultan atractivos para algunos jugadores. He descubierto que un tiempo diario de oración personal y en soledad es una técnica poderosa, gratificante y de gran ayuda. Bien sea en grupo o en soledad, durante la oración podemos tener intimidad con el Creador, compartir nuestros sentimientos de devoción, confesar nuestras preocupaciones sean cuales sean, expresar nuestras aflicciones más profundas y ofrecernos al servicio de los demás. Orar puede ser una consecuencia de practicar la presencia del Creador. Cuando hemos experimentado ese silencio cargado y lleno de fuerza propio de la conversación continuada con el Uno Infinito durante la meditación, puede que nos resulte muy natural pasar a las expresiones verbales de amor y dedicación, que son la esencia de la oración. Juega con las dos técnicas. Halla tu propio estilo. Y ten a mano la técnica de la oración, todo el día, y todos los días. En momentos de estrés, el deseo de contactar con el Uno Infinito puede limpiar instantáneamente nuestro cuerpo energético y proyectarnos a través de la puerta de acceso para que podamos refugiarnos inmediatamente en la oración. Y tan solo unos segundos de oración pueden restablecer toda nuestra perspectiva y devolvernos el equilibrio. Escribiendo en un diario.
Cuando hayas establecido una práctica de meditación que te resulte satisfactoria, puedes dedicar un tiempo a escribir un diario de conciencia. Tal vez conozcas este método de búsqueda. Se trata de un método en el que escribes lo que te llega, o bien en el que anotas una pregunta y luego dejas que tu bolígrafo comience a escribir como si supieras la respuesta. Poco a poco puedes descubrir, mediante esta forma de llevar un diario consciente, que comienzas a ser capaz de sentir dentro de ti aquella voz interior que te guía y que desea hablarte. El trabajo en la conciencia siempre tiene que ver con practicar la presencia del Creador único. Al acceder a la puerta de acceso, siempre nos proponemos aumentar la percepción de esa conciencia, que es la del Creador. Nuestra intención es atravesar las capas superficiales de nuestra propia conciencia cotidiana para alcanzar la puerta de acceso, para volvernos más conscientes, para ser más plenamente jugadores. Comenzamos este debate sobre las técnicas de trabajo relativas a la puerta de acceso con la meditación, que es un intento dirigido a practicar la presencia. La segunda técnica que abordamos fue la oración, que es una forma de practicar la presencia mediante la expresión de nuestra parte de la conversación continua con palabras que formamos mentalmente o en voz alta. Con esta tercera técnica continuaremos practicando la presencia. Pero lo haremos de una forma más organizada. Llevar un diario de nuestros pensamientos e inquietudes es una práctica tan antigua como la propia escritura. De niños, es posible que lleváramos un diario de este tipo. Pero de adultos, la vida nos desborda y tendemos a dejar de anotar nuestros pensamientos, conversaciones y eventos cotidianos. Volví a este tipo de diario no relacionado con la espiritualidad ya de adulta, cuando mi agenda se volvió demasiado abarrotada como para poder permitirme escribir largas cartas con noticias. Decidí mantener un blog en línea, al que llamé Diario de Camelot. Camelot es el nombre de nuestra casa en las afueras de Louisville, Kentucky. Este diario pretende ser una forma de que los muchos amigos de nuestro trabajo se mantuviesen al día conmigo y con All Research. El diario de inspiración espiritual, que es una de las opciones del menú de la puerta de acceso, se diferencia de un diario convencional por la intención de establecer contacto con el Creador o, como la Confederación denomina a veces al Creador, con la infinidad inteligente. Este tipo de diario puede tener al menos 3 objetivos: escribir nuestros sueños, anotar nuestras perlas favoritas provenientes de nuestra lectura de textos inspiradores, y procurar tener un diario de conversaciones con el Creador. El primer objetivo son nuestros sueños. La Confederación sugiere que nuestra mente subconsciente, que se halla conectadas a una sabiduría del espíritu independiente de nuestra mente consciente, nos habla a través de los sueños. Con el fin de llevar un diario de sueños, hazte con un cuaderno y un bolígrafo, o utiliza tu ordenador. Sujeta al cuaderno o al portátil una pequeña luz, o utiliza una linterna como fuente de luz. Cuando, como jugadores, decidamos trabajar con nuestros sueños, deberemos mantener la fuente de luz tenue para no despertar a nadie más de lo necesario. Una vez que hayamos anotado lo esencial de nuestros sueños, pensaremos en ellos y poco a poco comenzaremos a desarrollar una mayor conciencia del tipo de simbolismo que experimentamos personalmente en nuestros sueños. Existen muchos libros de interpretación de los sueños. No he visto que uno sea mejor que otro, pero seguro que leer un par de ellos nos ayudará a conocer el lenguaje de los sueños. Si por ejemplo hemos leído en varias fuentes que los sueños en los que se vuela suelen tener una connotación espiritual, podemos asumir de forma general ese mismo significado cuando tengamos un sueño en el que se vuela. Cuanto más familiarizados estemos con nuestro propio mundo onírico, más información podremos obtener de los sueños que tengamos cada noche. Puede ser una forma muy efectiva de conocernos a nosotros mismos y de trabajar en la conciencia. Otro tipo de diario espiritual que a muchos les gusta es llevar un diario de lectura. Para muchos de los jugadores que ahora estamos en el proceso de despertar, la lectura es una parte importante de nuestro desarrollo. Al llevar un diario de lectura, podemos simplemente anotar citas inspiradas e inspiradoras de nuestros libros, o también podemos escribir sobre las ideas con las que nos hemos topado durante nuestra lectura, reflejándolas en nuestro diario. Es una forma de sentirse como si estuviéramos en un diálogo espiritual constante al que nos ayuda nuestra lectura, en vez de tener la sensación de haber leído tanto material y tan deprisa que todas las ideas se agolpan. Y el tercer tipo de diario es la técnica que el grupo de QO comentó en la cita que inicia esta sección. Es la forma en que Donald Neil Walsh creó Conversaciones con Dios, la serie de libros que mencionamos antes. Con esta técnica, el jugador necesita desprenderse de la autoconciencia que suele acompañar a la escritura de algo. Mi abuela,
Nana Marian, llamaba a dejar de lado la concentración, dejar que el cerebro se desvanezca del todo. Esa frase realmente capta la esencia de la técnica. A algunos jugadores les puede llevar un tiempo ser capaces de anotar lo que reciben, ya que es fácil pasar por alto esos pequeños atisbos que nos llegan después de anotar nuestras preguntas. Sin embargo, si los jugadores tienen fe a la hora de establecer su intención o de plantear sus preguntas y, a continuación, escriben de inmediato el siguiente pensamiento que les venga a la mente, esta técnica dará buenos resultados. Yo misma llevo este tipo de diario, solicitando una palabra diaria a mi sistema de guía personal, que es el Espíritu Santo, ya que soy una cristiana mística. Me ha resultado una técnica muy útil. Deja que tus elecciones sobre cómo utilizar la puerta de acceso reflejen tus propias preferencias, no las de tu maestro. Lo que funciona para un buscador podría no funcionar para otro. Experimenta y pásalo bien con esta tarea. El desarrollo de la fe. La fe requiere que te lances por el acantilado de lo que ya se conoce al vacío de lo desconocido. Es en ese vacío donde el alma del buscador que decide activar su deseo y utilizarlo para impulsar su búsqueda debe hacer su trabajo. Por lo tanto, el único suelo firme bajo tal entidad a la que podemos llamar, por razones de conveniencia, un adepto, es el conocimiento de sí mismo, quién es, por qué se halla en el proceso de búsqueda, para qué vive y por qué moriría. Esto es sobre lo que uno se apoya en la búsqueda metafísica, no el suelo físico, sino el suelo del ser. Señor, acrecienta nuestra fe. En el Evangelio según San Lucas, los discípulos le preguntan esto a Jesús el Cristo. Y Jesús les responde, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarraígate y plántate en el mar, y os obedecería. Una semilla de mostaza mide aproximadamente 1 milímetro. Jesús la describió como la más pequeña de todas las semillas. Una vez sembrada, se convierte en una planta tan grande como algunos árboles en unos 3 a 5 años. Así pues, su fe es el modelo de la planta madura que está codificado genéticamente en la semilla. Nosotros mismos crecemos a partir de la semilla combinada de nuestro padre y nuestra madre. Al principio somos microscópicos, pero al final nacemos y nos convertimos en adultos que pesan millones de veces lo que pesaba el óvulo fecundado con el espermatozoide. Nuestros cuerpos son un testimonio vivo de fe. Nuestros padres no tenían conocimiento sobre cómo hacernos crecer. La fe de nuestro cuerpo corresponde al modelo de la persona madura que se encuentra codificado genéticamente en la semilla. Damos por sentado el funcionamiento de nuestro cuerpo. No sabemos cómo hace nuestro corazón para latir. No somos conscientes de cómo respiramos. Los miles de millones de reacciones y respuestas químicas que crean nuestra vida continuada y nuestra salud son casi totalmente desconocidas para nuestra mente consciente. Y, sin embargo, aquí estamos, viviendo nuestras vidas con fe absoluta en que nuestros corazones y pulmones y el resto de nuestros sistemas corporales asombrosamente intrincados funcionan. Es lógico, pues, confiar en que las partes que no son físicas de nosotros, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo energético y nuestro espíritu, también funcionen bien. También estas características vienen implícitas en la semilla que creció para convertirse en cada uno de nosotros. Nuestro intelecto y nuestra voluntad forman parte de nuestra naturaleza y son buenas y útiles. Nuestra esencia del alma, contenida en nuestro cuerpo energético, es tan excelente como el resto de nuestro diseño. Sin embargo, cuando los problemas se cruzan en nuestro camino, nos resulta difícil creer que todo va bien. El mundo de las apariencias externas pesa en nuestra mente. A nuestro alrededor vemos un mundo en el que los depredadores animales cazan para comer y los depredadores humanos cazan para establecer su dominio. En un mundo tan hostil, es muy fácil sentir miedo y malgastar energía intentando mantenerse a salvo y seguro. Las principales preocupaciones en materia de seguridad en el tablero plano de la vida incluyen el seguro de vida, el seguro del automóvil, el seguro del hogar y la búsqueda de un trabajo que ofrezca una buena pensión. Y no hay nada malo en ello. Nuestra realidad consensuada aconseja a los adultos responsables que sean prudentes. También lo hace nuestro sistema de valores, en el sentido de que deseamos asumir la responsabilidad sobre nosotros mismos. Sin embargo, la Confederación sugiere que los jugadores tratemos de vivir nuestra vida interior en el tablero de juego mejorado.
En ese entorno mental y emocional, nuestras circunstancias y preocupaciones son muy distintas a las que tenemos en el tablero plano. Nuestra condición es la de un alma, no la de un cuerpo, un ser cuya vida es eterna, no limitada a un tiempo de vida. Nuestras preocupaciones son las de vivir la vida que deseamos vivir como almas durante este tiempo en la Tierra. Para nosotros, como jugadores, el éxito no se mide por tener el estómago lleno, un trabajo seguro o cualquier otra condición física. Nuestro éxito se mide por lo bien que mantengamos nuestros corazones abiertos y lo dispuestos que estemos a elegir actuar de una manera que refleje nuestro deseo de servir al Creador y de servir a nuestros semejantes con amor incondicional. Nuestra cultura terrenal no puede sustentar estas opciones. No recibimos señal alguna desde la sociedad que nos diga que la vida consiste en permanecer en el amor incondicional. Por ello, vivir una vida de fe es algo que se nos confía a nosotros, los jugadores, como una cuestión de elección. ¿Qué es la fe? Podríamos definirla, como hace el grupo Ra, como pureza positiva. Es una pureza no tanto de acción como de intención. Elegimos vivir de acuerdo con nuestros mejores y más elevados ideales, ideales que hemos desarrollado como resultado de nuestra comprensión de nuestra propia naturaleza como parte del principio creativo. Intentamos vivir nuestras vidas con la conciencia del amor incondicional, la conciencia del Creador único. Todos los ideales de la fe son invisibles. Y sabemos por pura y dura experiencia que fracasaremos una y otra vez en nuestro intento de cumplirlos. La vida nos pillará a menudo por sorpresa. A menudo interpretaremos mal las situaciones. Y a veces los acontecimientos se desarrollarán de un modo que nos parecerá desastroso. Entonces, ¿cómo mantener la fe? Mantendremos la fe con la certeza, sin pruebas objetivas de ningún tipo, de que, como decía Chauncey Gardner en la película Being There, bienvenido Mr. Chance, un jardinero con suerte, desde el jardín mientras no se corten las raíces, todo va bien, y todo irá bien en el jardín. George Seaton lo dice de una forma algo diferente. La fe es creer en cosas cuando el sentido común te dice que no. Oswald Chambers dice, la fe es la confianza deliberada en la naturaleza de Dios, cuyos caminos puede que no entiendas en ese momento. Martin Luther King dijo, la fe es dar el primer paso aunque no veas toda la escalera. Y San Pablo define la fe como, la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Por la fe creemos que los mundos fueron creados por la palabra de Dios. Esto nos lleva de nuevo a la cita de Jesús sobre la posibilidad de mover el sicómoro si tenemos la fe de un grano de mostaza. Él nos está diciendo que nosotros, como almas, estamos imbuidos de un sólido vínculo con el Creador. Y con el Creador, todo es posible. La fe es confusa para el que no es jugador. El intelecto, que no se ha formado a través de la búsqueda espiritual, no ve ninguna evidencia de que elegir vivir la fe sea una buena idea. Muy al contrario, el intelecto percibe un sinfín de peligros. Al proyectarse en asuntos que aparentan ser espirituales, el intelecto teme perder su continuidad. Teme la muerte. Acude al dogma de la religión para encontrar alguna seguridad de que la vida continuará después de esa némesis ineludible que es la muerte. Para muchos que aún permanecen dormidos, seguir las instrucciones de ese dogma constituye otro tipo de seguridad. Como jugadores, la información de la Confederación sugiere que nos alejemos de tales consideraciones y nos deshagamos de todo temor. Nuestros intereses van mucho más allá de la muerte del cuerpo. No tememos a la muerte. Sabemos que la muerte es solo un momento de cambio, cuando nosotros, como jugadores, pasamos del cuerpo químico del rayo amarillo en el que hemos disfrutado de la vida aquí en la Tierra al cuerpo de luz del rayo índigo con el que vinimos a encarnar y con el que saldremos de la encarnación. Sin embargo, es fácil que incluso el mejor de los jugadores tenga miedo en alguna ocasión. Por eso a los jugadores siempre nos interesa construir y fortalecer nuestra fe. Practicar la presencia del Creador único, sea como sea que elijamos hacerlo, es muy útil para aumentar la fe. Permanecer en esa conciencia de amor incondicional nos vuelve valientes, tranquilos, pacíficos y poderosos. Y a medida que actuemos para expresar el amor incondicional en las cosas que hacemos y en las elecciones que tomamos, nos desarrollaremos y creceremos como almas, hasta convertirnos en un ser metafísica o espiritualmente maduro, con raíces profundamente arraigadas en los cimientos del amor incondicional, y con las ramas del servicio, el reconocimiento, la gratitud y la alabanza elevándose hacia los cielos. ¿Te acuerdas del hada campanilla, del cuento de J. M. Barrie, Peter Pan?
En una de las escenas más famosas, Campanilla se está muriendo, pero sobrevivirá si un número suficiente de personas cree en las hadas. Durante la obra, los personajes piden a los niños del público que la ayuden gritando "Yo creo en las hadas" y aplaudiendo. Cuando era niña, vi esta obra en la televisión. Mary Martin, entonces joven y vital, interpretaba a Peter Pan. Cuando gritó, "Aplaudan a Campanilla", aplaudí tan fuerte como pude. Puse todo mi corazón en la garganta mientras repetía una y otra vez, "Creo en las hadas". Y mientras aplaudía, el foco muy tenue y bien enfocado que la representaba en el escenario empezó a hacerse cada vez más brillante hasta que Campanilla volvió a volar por todas partes, tan viva como siempre. Como jugadores, hacemos algo equivalente a aplaudir al espíritu de Campanilla que llevamos cada uno dentro. Creemos que nuestros espíritus son indestructibles. Creemos en el amor y en nosotros mismos como criaturas de amor. ¿Por qué creemos? No hay ninguna razón, en términos de prueba objetiva. No hay nada que el intelecto pueda aceptar. Creemos porque creemos. Sin embargo, si nos fijamos podremos ver ejemplos de la veracidad de la fe a nuestro alrededor, en las personas que admiramos. Atón dice: veamos a alguien que se enfrenta a un tigre, a un león, a un depredador. ¿Acaso alguien con fe se encuentra del todo bien cuando este depredador viene a comerse a su presa favorita? ¿Qué tan insensata puede ser la presa para tener fe en que existe algo más que comer y ser comido, matar y ser matado y que luchar contra la adversidad? Tal entidad debe de estar completamente loca. Sin embargo, son aquellas insensatas entidades las que brillan a través de los siglos de vuestro tiempo e historia documentados, resplandeciendo desde las páginas de los libros y registros hasta el corazón de los seres humanos. Aquellos que amaron y se entregaron por los demás, sin importar las circunstancias del mundo circundante, aquellos que actuaron según un amor absoluto y perfecto, son aquellos cuya luminosa memoria sigue inspirando a todos los buscadores. Soren Kierkegaard escribió sobre esta ilógica elección de lanzarse a una vida de fe en su libro El concepto de la angustia. Observó que ese salto es circular, es decir, el salto a la fe se da por la fe. Construimos la fe actuando como si tuviéramos fe. ¿Recuerdas a mi jefa? Al principio no me gustaba, pero luego decidí actuar como si la quisiera. Le hice un hueco para poder quererla, y pronto, con total sinceridad, llegué a quererla mucho. Con la fe ocurre lo mismo. Hacemos sitio para la fe en nuestras vidas y corazones actuando como si tuviéramos fe. Se convierte en un hábito. Y pronto nuestra memoria se llenará de pruebas subjetivas de que la fe actúa en nuestro favor. La fe se nos hace real cuando la interiorizamos. Siempre tendremos la opción de vivir en la fe o de vivir en el miedo. En cada circunstancia difícil, ya sea una enfermedad, una ruptura afectiva, la pérdida de un empleo o una depresión profunda que nos afecta sin un motivo claro, siempre podremos elegir nuestra forma de reaccionar. Los que habitan en el tablero de juego plano reaccionarán con temor, encogiéndose de miedo ante lo que pueda ocurrir con lo que les preocupa. Los jugadores practicaremos el arte de reaccionar con confianza y fe. Por ilógico que pudiera parecer, una prueba subjetiva que hayamos desarrollado a través de nuestro trabajo en la conciencia como jugadores nos sostendrá en los momentos difíciles. Sabemos que todo va bien en nuestro jardín. Sabremos que nuestras raíces reposan en el Creador. Sabemos que somos hijos de lobos. Sabemos que somos criaturas de amor.